Señor, siempre agradeciéndote, siempre bendiciéndote, siempre dando gracias, porque nos das oportunidad, libertad para poder estudiar, para poder crecer en tu palabra. Pon en nuestro corazón hambre de tu palabra. Oh Dios, guíanos en este estudio de esta noche, en sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Juan. Capítulo 1, Capítulo 33. 1. 33. Así es, hoy ya nos toca el versículo. Ponla por acá. ¿Puedes? Ahí está. Estamos 25 de septiembre. 27. 27 ya, qué horror. 26, no sé, 27 de... Vamos a repasar. Vamos a repasar todas las series de frases que encierran teología que mencionó Juan. En el versículo 29, Juan menciona dos temas teológicos que son profundos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es un gran tema y el que quita el pecado del mundo, ¿qué fue lo que quitó? ¿Por qué dice quita el pecado del mundo? Cuando sabemos que el pecado todavía vive en el mundo. Entonces estos fueron dos temas que tocamos. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ese texto nos habla acerca de la eternidad de Jesucristo, desde la eternidad y hasta la eternidad, y hablamos de que la eternidad es una realidad en nuestras vidas, y por eso deberíamos vivir con perspectiva de eternidad también. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y aquí hablamos de que Juan conocía perfectamente el propósito y el plan de Dios para su vida. Sabía que él había venido con un propósito principal, ¿no? Que era dar a conocer al Mesías. Y nosotros nos preguntamos si nosotros teníamos un propósito para nuestras vidas también. El cuarto tema que vimos la semana pasada, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hablamos del Espíritu Santo y esta expresión nos hablaba de varias cosas. La primera era el certificado, la garantía, la firma de Dios sobre su Hijo, porque Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el hecho de que Juan da testimonio y dice: Dios me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y yo lo vi descender sobre él. Por lo tanto, este es el Mesías que viene con el respaldo de Dios. Y luego hicimos un estudio sobre el concepto del Espíritu Santo, que la paloma es simplemente una representación, una imagen, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma. Es una persona. Es una persona, y vimos todos los nombres que se le da al Espíritu en la Biblia. Ahora nos toca el versículo 33. Y dice el texto: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien. Con esta afirmación, Juan estaba indicando que él solo bautizaba con agua.
como una expresión externa de arrepentimiento, pero que el Mesías habría de obrar un milagro en el corazón de todo aquel que creyese en él. Este milagro se llama el bautizo con el Espíritu Santo. Para entender bien este tema, porque este tema es bastante controversial, especialmente con algunas iglesias que tienen corte pentecostal, para entender qué es este milagro, de qué está hablando, por qué dice Juan que Cristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Primeramente hay que entender Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Fanny, léelo, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sigo? Sí, Sí. termina. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta última línea es quizás uno de entre los versículos que hay en la Biblia que son los más duros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy en día estamos viviendo un concepto de ser cristiano que se ha diluido demasiado, ¿no? Y esto podemos verlos hoy en día, especialmente en muchas mega iglesias, en la nuestra también, aunque sea pequeña, pero vemos el comportamiento de mucha gente que se llama cristiana, que no refleja la presencia del Espíritu Santo. Escuchen bien eso. Son gente que no refleja la presencia del Espíritu Santo, pero sin embargo están convencidos que lo son. Y que si se mueren, van a la presencia de Dios. Son personas en quienes tú no ves la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, están convencidos de que son hijos de Dios. Y están convencidos que si se mueren, se van a la presencia de Dios. Y uno no lo entiende, ¿no? Dice, o sea, ese es el concepto del cristianismo tan superficial, ¿no? Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Mónica. Marcos 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y este es un texto que en algún momento la gente pregunta porque es un texto mal entendido. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, vamos a repetirlo. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro. Muy bien, ok.
La última parte es clara. ¿Qué cosa? La última parte es clara, ¿no? Sí, sí. El que no creyere será condenado, eso no hay duda alguna. El bautizo no es condición. ¿No es cierto? ¿Cuál bautizo no es condición? El del agua. El agua. Ah. Porque nosotros sabemos que el bautizo en agua no es un medio de salvación. El bautizo en agua no salva a nadie. Tú puedes ser bautizado en agua y sin embargo eso no te asegura ningún tipo de salvación, ni aún cuando te hayan bautizado de niño ni nada por el estilo. Si el bautizo en agua no salva a nadie, ¿por qué Marcos escribe el que creyere y fuere bautizado? Se refería al Espíritu Santo. Exactamente. El tema no es el bautizo en agua en este texto. No estamos hablando del bautizo en agua, estamos hablando del bautizo con el Espíritu Santo. Entonces ahí sí tiene sentido, porque el que creyere y fuere bautizado por Cristo con el Espíritu Santo, ese es un creyente, ese es salvo. Pero si no crees, obviamente, si no crees, no crees. Tampoco eres bautizado. Exactamente. Entonces, el tema acá, Marcos, no está hablando acerca del bautizo en agua, está hablando del bautizo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautizo con el Espíritu Santo es el sello ¿Cuándo crees? de tu fe, es la marca de tu fe, ¿no es cierto? Entonces, para ser salvo, y escuchen bien esto, para ser salvo es necesario creer y ser bautizado por Cristo con su Espíritu Santo. O dicho en otras palabras, tienes que ser marcado, sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo te ha marcado, te ha sellado, te ha bautizado, recién puedes decir que eres hijo de Dios. Y ahí se aplica 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Vamos a buscar, Lucita. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ustedes leen este texto, el proceso en el momento de la conversión genuina, cuando una persona realmente llega a ser hijo de Dios, no es tan superficial como nos lo han hecho creer. El otro día escuchaba yo una prédica de Paul Washer. Busquen, porque las prédicas son muy buenas, Paul Washer. Algunos la han traducido mal, ponen en el Google Traductor y entonces traducen Pablo Lavadora. No, Dios mío. Ponen Pablo Lavadora, salen prédicas de Paul Washer. Sería Paul Washer. Walker. ¿Ah? Paul Walker, ¿no? Paul Washer, W-A-S-H-E-R. Es francés, Washer. Sí, como... Washer. Ahora, Washer. y él dice lo siguiente, ¿no? Él dice lo siguiente. Washer. Muchas veces le engañamos a la gente, porque al momento en que a la gente decimos, ¿quieres recibir al Señor? Y la gente te dice, sí quiero. Entonces lo haces pasar adelante, oras con Él, y cuando termina de orar, tú le dices, ahora eres hijo de Dios, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿cómo? Cuando una persona llega a ser hijo de Dios, miren todo lo que ocurre en su corazón. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El proceso entonces de la conversión implica una transformación profunda, real, ¿no? Y entonces Pablo ayer dice, ¿se produce eso con una repite conmigo esta oración? No. ¿Se produce eso cuando tú oras y dices, Señor, ¿sabes qué? Quiero recibirte en mi corazón, perdóname. ¿Se produce eso así? Y entonces Pablo ayer dice, no. La oración abre la puerta. Pero lo que produce esto es el bautizo con el Espíritu Santo. El sello. Es la obra de Dios. Cuando ve tu corazón y realmente dice, este es mi hijo, entonces voy a bautizarlo con el Espíritu. Entonces ahí es cuando se producen todas estas características. Te conviertes en linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quieres anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas y te pasó a la luz, ¿no? Que antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Antes no habías alcanzado misericordia, ahora la has alcanzado. Entonces, ¿me van entendiendo lo que quiero decir? Que la conversión, el hecho solamente de orar y repetir, es un paso inicial, pero realmente la conversión se da cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza. Y entonces se produce una conversión total, una transformación total del corazón. Cuando Juan mencionó que él bautizaba con agua, pero que el Mesías iba a bautizar con el Espíritu Santo, nos estaba diciendo que él oficiaba un rito externo público, pero que el Mesías iba a operar un milagro interno en el corazón por medio de su Espíritu Santo. Ese milagro interior es lo que la Biblia le llama bautizo con el Espíritu. Ahora, vamos a ver qué significa bautizo. La palabra bautizo en el griego significa sumergir completamente. Inmersión total. Y se utilizaba esto también cuando metías la ropa para lavarla, ¿no es cierto? Sumergir completamente. Inmersión total. En otras palabras, el bautizo con el Espíritu Santo es un milagro sobrenatural por medio del cual Jesús nos sumerge completamente, pero no en agua. En el Espíritu. El Espíritu es el medio por medio, él agarra, entonces el Espíritu agarra, te toma y te sumerge. ¿En dónde te sumerge? Vamos a leer algunos textos. En primer lugar, Romanos 6, 3 al 4. Aquí me toca, Rosa. Sí. ¿O no sabéis que todos los que hemos... 6, 3, 6, 3 al 4. 3 al 4. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos del 3 al 4 o al 6. 3 al 4, ¿no? Ya, 3 al 4, ok. Ahora, vamos a leer tranquilamente este texto para que vean qué es lo que nos está diciendo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y cambiamos la palabra bautizados por sumergidos, todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que quiere decir esto es
Vamos a entenderlo. Cristo ejecuta un acto de sacrificio en la cruz. La Biblia dice que por la naturaleza divina Dios es santo y por lo tanto todo pecado tiene que pagar, todo pecado tiene que ser destruido, y muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, como el pecado no está separado del pecador, nuestros actos no están separados de nosotros, todo lo que hacemos está vinculado a nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas, tus reacciones, tu comportamiento, está ligado a ti. No podemos hablar de nuestras actitudes y nuestras reacciones y nuestro comportamiento fuera de nosotros. Eso nos encantaría, ¿no? ¿Por qué robaste? Pero es que la necesidad, no, tú estás robando. O sea, tú eres el que está cometiendo el hecho, ¿no? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué engañaste? Pero es que tú eres lo que está... Nosotros buscamos culpar a la gente, pero el pecado y el pecador están vinculados, ¿no es cierto? Muy bien. Muerto el perro se acabó la rabia, por eso la paga del pecado Es muerte. es la muerte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo tengo enfrente, tengo una persona que está pecando porque vive en pecado. ¿Recuerdan cuando hablamos de la situación de pecado? Y el resultado son los pecados en nuestra vida cotidiana. Entonces una persona que está en esa situación de pecado y por lo tanto está pecando, ¿no? Esa persona, ¿qué debe ocurrir con él? Debe que morir, ¿cierto? Está clarísimo. Entonces, ¿qué hace el Cristo? Cristo viene y dice, yo asumo el pecado de esta persona, yo lo asumo, y como él tiene que morir por su pecado, entonces yo voy a morir en la cruz por ese pecado. Voy a cargar el pecado de Chantal, yo lo voy a cargar, voy a llevar el pecado de Chantal a la cruz y voy a morir en la cruz diciendo, el pecado de Chantal implica que ella tiene que morir por su pecado. Ok, yo voy a morir sustituyéndola en esa cruz. Perfecto, hasta ahí todo está clarísimo, usted entendido. Para que la muerte de Cristo, esa muerte en la cruz por mi pecado, tenga vigencia y sea efectiva, En mí. yo tengo que ser sumergido en la muerte de Cristo. Yo tengo que ser sumergido en la muerte de Cristo. Entonces, como Él muere y recibe el castigo y también la resurrección, recibe la vida, muerte y vida. Entonces, como Él muere, pero resucita, Él muere por el pecado y la resurrección es la victoria sobre el pecado. Entonces, para que yo participe de esto, me tienen que meter en ese juego, ¿entiendes? Me tienen que sumergir en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el bautizo en el Espíritu. El bautizo en el Espíritu, miren nuevamente el texto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un pasaje que va muy acomodado con esto también es Gálatas 2:20. Ya no digo yo, más Cristo en mí. Vamos a pedir a Chantal que lo lea. ¿Cómo te decían de chiquita? ¿Chantalita? ¿Cómo le decían? Shanti. Shanti. Como Chantilly. Así, Shanti. No digas eso. ¿No? ¿Qué no me han dicho? ¿Así? Mira, Chantal. Gálatas 2:20. No soy Chantal. Chantal. Gálatas 2. 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Entendieron? Con Cristo estoy juntamente Crucificado. crucificado. O sea, ahí. entré en el Exacto. cuerpo. Bautizado en su muerte. Y ya no vivo yo, pues. Porque el que vive ahora es Cristo, vive en mí. ¿Comprenden la diferencia entre una persona que hizo una oración de entrega y una persona que ha sido bautizada? Claro, diferente. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en primer lugar, el bautizo con el Espíritu es que el Espíritu Santo te sumerge en la obra redentora de Cristo en la cruz. Te mete en la cruz para que seas beneficiario de la obra de Cristo. Segunda cosa que hace, vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13. Me toca a señora Satruch. Aquí decían Fanny también chiquita. Eso me llaman la plata. La plata dice. No quiere dejar la voz. 1 Corintios No 12, la usa. 12 y 13. Ya lo mismo. La usa. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el versículo 13. ¿no? Desde el 12. El 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque ¿Sigo? Otra vez. ¿Por qué? Porque un solo espíritu fuimos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien, ahora vamos a leer Colosenses 1:18 para entender mejor este pasaje. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, ¿qué dice? sí, hay uno dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahora vamos a, pensando en este texto, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno, vamos a cambiar la palabra cuerpo por iglesia. Porque así como la iglesia es una y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de la iglesia, siendo muchos, son una sola iglesia. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en la iglesia. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la segunda cosa que produce el bautizo con el Espíritu Santo es que tú estás ahí y dices, Señor, yo quiero ser tu hijo. De verdad, acá estoy, pido perdón por mis pecados, yo quiero una vida nueva contigo. Perfecto. Espíritu Santo, ¿no? Acá, mírame, acá está Fanny. Espíritu Santo, bautízala. ¿Qué significa eso? Porque no lo puedes hacer tú, porque eso es algo que viene de Dios. O sea, yo mismo no lo puedo lograr. Pero la condición es que creas Exactamente. firmemente, no solo que Exactamente. escuches, sino que Entonces, cuando creas. tú crees, entonces viene el Espíritu Santo, te toma, y primera cosa, vamos a meterle la cruz, y ¡cuá! Te sella ahí.
te meten en la cruz, en la muerte de Cristo en la cruz, para que seas beneficiaria del perdón, de la resurrección, de la vida eterna, ¿verdad? ¡Jua! Segunda cosa, la metemos en el cuerpo de Cristo para que sea parte y miembro del cuerpo de Cristo y te conviertes en parte del cuerpo de Dios, que es la iglesia, parte esa intrínseca. Por eso, yo les digo, noten ustedes esa diferencia cuando personas que llegan a la iglesia que dicen que son creyentes, pero para quienes la iglesia es algo extraño, es como venir de visita, ¿no? O sea, los cristianos, o sea, las personas que creen han sido bautizadas pero que no se congregan, entonces Está mal, algo está mal ahí. no Nosotros no o sea, sabemos. no están bautizados en el Espíritu. No tienen Yo no sed, creo. no tienen Claro, sed no de creo, Dios, no no tienen creo. sed de la palabra. Porque puedes haber ido a la iglesia y todo, pero si tú eres parte. Quieres estar ahí. Exacto. Claro. Es parte de ti, es Una necesidad. Es tu cuerpo, ¿no? Muy bien. Y en tercer lugar, Y no porque seamos perfectos, es porque necesitas. La iglesia es ¿cómo se dice? Del alma, es la clínica del alma. y una tercera cosa, Colosenses 1:13. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 14. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Entonces la tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que te sumerge en el reino de su Hijo, ¿no? Te mete en el reino de su Hijo. ¿Para qué? Porque al meterte en el reino de su Hijo comienzas a participar de todas las características del reino de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, la presencia del Espíritu, el perdón de pecados. O sea, te mete en el reino. Por eso es que tenemos vida eterna. Porque te metió, te trasladó de las tinieblas, A la luz. te pasó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿no? Nos compró a precio de su sangre. ¿Entendieron qué es el bautismo? No es tan fácil ni tan deshablar nomás, no es así. Ahora, ¿por La qué? actitud, ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la palabra bautizo, que es sumergirse? ¿Y por qué se utilizó el ritual del bautizo en agua? ¿Y por qué lo mal Para que interpretan? públicamente lo conozca, lo declare. Exacto. El bautizo en agua, en cierta manera, es un testimonio público, pero también es una ilustración. Claro. De mi fe. No, Es de lo que una- hace morir, y sumerges ¿No? y sales Es una nuevo. ilustración porque mueres Y sales. y sales. Nuevo se supone. Pero nosotros creemos en la inmersión, ¿no es cierto? Es algo simbólico. Es simbólico, claro. Y aquí el punto es este. Cuando tú te sumerges en el bautizo en agua, ¿qué parte de tu cuerpo queda seca? No, Nada. todo. El interior, ¿Eh? nada. ¿Entiendes? Por eso es el bautizo en agua tan ilustrativo. Sí, Porque cuando tú te bautizas en agua, no importa lo que hagas, tú te metes y cuando sales no hay una parte de tu cuerpo que no esté mojada. Totalmente. Total. El bautizo en agua lo que hace es reflejar el bautizo en el Espíritu. Tiene que estar inmerso totalmente. Exactamente, ¿no? El bautizo del Espíritu es mojarte por completo en la gracia de Dios. Y no queda área de tu vida Que no que sea. quede seca de la gracia. Es decir, la gracia de Dios llena, moja todo tu ser interior, toda tu alma. La moja con su gracia, ¿no es cierto? Y por eso Dios perdona todos mis pecados. No hay un área de mi vida que no sea perdonada. Pero también no hay un área de mi vida que no sea tocada. Porque Él entra y moja todo. Esto es el bautizo en el Espíritu Santo. Muy bien. Y Ahora, aquí es lo importante. Carlos, ¿por Sí. qué la malinterpretan? Es ignorancia. Porque eso es lo que lamentablemente es lo que más se
Difuse, difuma, Difunde. y- Difunde. se difunde. Es lo que más se difunde entre la gente, en las Claro. redes sociales. El bautizo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Qué es lo que pasa? Es penoso. Y lamentablemente es esto. Los medios de comunicación son una forma de información. Cuando los medios de comunicación tienen más poder de alcance, entonces mal informan, mal enseñan. Lo mismo ha pasado muchas veces con las iglesias. Muchas veces las iglesias que han tenido acceso a los medios de comunicación, a los medios impresos, a la televisión, por ejemplo, ellos han informado mal, han enseñado mal. Esto ha ocurrido con los teleevangelistas en Estados Unidos, que fue el primer impacto que tuvieron los teleevangelistas. Enseñaban cosas que no eran bíblicas, pero tenían más poder para tocar, para estar en la televisión. Y los verdaderos que enseñan la palabra no tenían ese acceso. Y esto ha ido distorsionando la enseñanza bíblica, ¿no? Pero ahora, lo interesante es lo siguiente, ¿no? El bautizo del Espíritu no tiene nada que ver con hablar lenguas o tener poder sobrenatural o fuego del cielo. El bautizo en el Espíritu se trata de ser bañado completamente, sumergido completamente, saturado completamente con la presencia de Dios. Y esto es algo que Jesucristo hace en ti por medio de su Espíritu Santo el día en que arrepentido llegas a Él y pones tu vida en sus manos. Entonces, cuando vienes a Cristo le dices: Señor, quiero mojarme por completo en tu gracia y en tu perdón. Y entonces Jesús le dice al Espíritu Santo: ok, ven, bautízame, sumérgelo en la cruz, sumérgelo en mi obra en la cruz, sumérgelo en mi cuerpo que es la iglesia, sumérgelo en mi reino. Y cuando el Espíritu Santo hace eso, es que eres bautizado. De ahí la canción, ¿no? Sumérgeme En las aguas de tu en espíritu. el río de tu espíritu. Muy bien. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando En el momento de la conversión sincera, de auténtica. Voy a leerles un texto que leímos al principio, que dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, No es de Dios. muy bien. Entonces, ¿podría yo ser hijo de Dios y no tener el Espíritu de Dios? No. Muy bien. Más a Nunca todos sí. los que creyeron, porque de tal manera conoce al mundo que ha dado su inteligente, para que todo aquel que no se pero más tenga la vida eterna. Más a todos los que creyeron En él en él, en Juan 1:12, le dio potestad. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo ser yo hijo de Dios al momento de creer y no recibir el Espíritu Santo? eso no existe. No es posible, Claro. porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces, si yo soy de él, si yo soy hijo de Dios, es porque tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo ocurre el bautizo? Ocurre en el momento de mi conversión a Dios y no después. Esta es otra enseñanza equivocada en las iglesias. ¿Por qué la Hasta recibir el gente, Espíritu Santo, pues. la gente dice: no, tú eres creyente, sí, pero todavía no has recibido el Espíritu Santo? No puede ser, pues. A ver, hablen lenguas. Sí. No puede ser. Ahora, rápido nomás le voy a decir, algunas iglesias enseñan que el bautizo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural, con lenguas, con poder y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que viene con un calambre. Posterior a la conversión. Posterior a la conversión. Rápidamente le voy a dar una lista, alguna quiere, se lo puede pasar después. O sea, la conversión no necesariamente es el día que tú decides que Cristo vive en tu corazón. Dicen ellos. No, pregunto yo. Ah, Porque eso para es cierto. Es porque
si uno es bautizado en el Espíritu al momento de la conversión, Sí. no necesariamente la conversión se produce en el momento que tú le dices, ok, Jesús, te necesito, por Ahí favor. Eso es empieza, cierto, eso es cierto. ahí empieza. Esto es Ahí muy cierto, porque hay que hacer una diferencia entre el día en que hicimos una decisión por Cristo y el día en que realmente nacimos espiritualmente. Yo hice una decisión por Cristo, pero yo no veía que en mi vida había eso. Y entonces de repente, después de un tiempo me dieron un libro que se llamaba Liberación del planeta Tierra. Liberación del planeta Tierra. Cómo Jesucristo hizo la obra en la cruz. Me leí el libro, me comí el libro y entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Y esa noche en mi cuarto, solito, yo ya llevaba tiempo leyendo la Biblia. Esa noche en mi cuarto dije... No habías hecho clic. Sí, no había hecho clic. Y recién ahí dije, Señor, entonces yo realmente necesito de ti. Entonces cuando yo hice, y esto lo cuento porque en mi experiencia en todos estos años ha sido así. Mucha gente puede hacer una decisión por Cristo públicamente. Y nosotros le decimos, marca el día, marca la hora, porque este día te entregaste al Señor, etc. Pero si tú le preguntas a todos, y creo que no hay distinción, muy poca gente te va a decir, realmente ese día me convertí. O sea, hay gente que te lo dice, hay gente que dice, ese día para mí fue el cambio. O sea, ese día yo morí a mí mismo y ese día fue bautizado. Pero en otros te van a contar y te van a decir, bueno, la verdad es que yo me había entregado al Señor antes. Pero no habías hecho clic. O te dicen, la verdad es que yo hice la oración, pero recién fue después Que entendí. que entendí. Entonces, nosotros en realidad no sabemos cuándo ocurre, pero es el corazón buscando a Dios. Y cuando realmente estás buscando a Dios, tú dices, ah, ahora sí. Y ese día te das cuenta. Ese día dices, claro, algo cambió en mí. Este día algo cambió en mí, ¿no es cierto? Y en la mayoría de la gente que yo conozco, ese es el testimonio. El testimonio es, sí, yo hice una decisión una vez, ¿no? Pero realmente cuando me entregué al Señor. Uy, a mí me tomó como 30. ¿Muy bien? Uy. Dios mío. Muy bien. Algunas iglesias enseñan que el bautizo del Espíritu Santo como una segunda experiencia posterior a la conversión y que viene acompañada de poder, unción y el don de lenguas. Voy a leerles mis argumentos porque yo no creo en eso. Punto 1. Si existiera eso, habrían dos categorías de cristianos: los que tienen el bautizo y los que no lo tienen. La Biblia nunca menciona de estas dos categorías. Es decir, si realmente hubiera un bautizo al Espíritu después de la conversión, que es lo que ocurre en muchas de estas iglesias, te dicen, ¿has sido bautizado en el Espíritu? No. Ah, entonces todavía no perteneces al grupito, ¿no? Todavía el Espíritu Santo no te ha tocado, ¿eh? Tienes que orar, vamos a ponerte manos, ¿no? Pero tú le preguntas, ¿pero soy creyente? Sí, claro que eres creyente. ¿Me salvo? Sí, te salva. Y entonces, pero es que no perteneces al grupito de los ungidos, ¿no? O sea, a la élite. Exacto. Entonces yo no creo en eso, porque si existiera, habrían dos categorías de cristianos. Segundo, los que dicen tenerlo se creen superiores a los que no lo tienen. Porque el Espíritu me tocó, ¿me entiendes? O sea, yo tengo. Yo lo tengo. ¿Tú no lo tienes? Pobrecito. Pues vamos, ¿puedo orar por ti? Entonces, la creencia del bautizo en el Espíritu, como una segunda experiencia, crea soberbia. Tercero. Pero en este punto está hablando de los que son cristianos. Sí. A los cristianos. Ah, ok. No, y estos los que dicen que tienen el don de lenguas y esto, Se ellos creen, no son cristianos. se creen mejores cristianos. No es Están que tengan el equivocados. espíritu.
Que tengan el don de lengua, no entiendo la pregunta. Una Que el que persona tenga que el don de lengua significa que tiene el espíritu. No necesariamente. No necesariamente. Los hinduistas, los mormones hablan en lenguas también. esté- Tercero, si es necesaria una segunda experiencia, es porque la primera es insuficiente. ¿Sí? No puede No está completa. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz no es completa. No puede ser. Si me falta algo, entonces la obra de Cristo en la cruz no es completa. Cuarto, el Espíritu Santo es una persona, no es una torta, no es una paloma. No es que yo recibo a Cristo y recibo las patas de la paloma. Y que ahora necesito el ala de la paloma y después el pico de la paloma. No es una torta que me dan por partes. O tengo al Espíritu o no tengo al Espíritu. Es claro. Si no tengo al Espíritu, no es de Él. ¿Me entienden? Si no tengo al Espíritu, no es de Él. Si tengo al Espíritu, entonces o lo tengo o no lo tengo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre no tener el espíritu o tenerlo contristado? A eso vamos a ver ahorita. Vaya. Y punto 5. Pregunta. Punto 5. Los que dicen tenerlo, los que dicen tener ese tipo de bautizo, afirman experimentar el poder de Dios. Yo conozco gente de este tipo que no son santos, pero ni a kilómetros. Son igual de pecadores que todos los demás. Conozco gente Que hablen de que fueron bautizados en el Espíritu, que cayeron, que se desmayaron, que la unción les llegó, el poder de Cristo los levantó, los tocó, los llamó al ministerio y se tuvieron que casar porque la novia estaba embarazada. Entonces, si tú me dices que el Espíritu Santo te da ese poder de esa victoria, entonces algo está mal. ¿Cómo que embarazaste a la novia? Yo prefiero que tú me digas, no, yo, ¿sabes qué? Me caí, me equivoqué, perdóname, ¿no? He cometido errores y los voy a subsanar y me caso. Está bien. Pero no me vengas a decir que tengo el poder del Espíritu Santo y te estás acostando con la novia en la noche. O sea, hay algo que no está bien, ¿no? O sea, después, versículos, el sexto pensamiento. Los que dicen tenerlo afirman que van acompañados del don de lenguas. Y esto implicaría que existe un don para todos, cosa que la Biblia niega. No existe un don para todos. Muchas de estas personas tienen esta segunda experiencia, pero luego se enfrían. Necesitan una tercera, después una cuarta, después una quinta, después una sexta, para poder sostenerse emocionalmente. Sus emociones pesan más que la palabra. Sus emociones mandan. Octavo punto. En muchas de estas iglesias las emociones ocupan un lugar tan preeminente que pierden el orden y caen en el caos. Se sienten tanto, se sienten tan espirituales que entran en el caos y no se dan cuenta. Se tumban, se revuelven en el piso, gritan como animales, viven histerias, la risa santa, imparable y todo, y me quieren hacer creer que ahí está el espíritu. Que le crea a su mamá. Eso no es cierto, sí. Así como mi padrastro que aceptó a Cristo, cuando oraron por él se desmayó, creo. Sí. Y después la segunda vez fue a la iglesia y otra vez lo mismo. Claro, A mí no, son o sea, experiencias Son experiencias, sentimentales. claro, Son experiencias basadas en emociones, emocionales. Yo conocí una hermana, era preciosa, linda, un gran corazón, siempre buscando al Señor. Ella me lo dijo una vez, ay, pastor, yo quiero ir a esa iglesia todos los domingos. Y le pregunté por qué, que siempre me desmayo. Le dije, ¿en serio? Ay, es que tú no sabes, o sea, es que yo paso adelante y cuando el pastor dice, yo ya me estoy desmayando, ya me caigo al piso, entonces me quedo dormidita ahí y cuando me despierto con toda se acabó el servicio. la unción del Espíritu, ¿no? Por eso es que yo necesito ir a esa iglesia. Se desmaya Entonces, cuando escuchamos. Estas personas, sus emociones ocupan tanto lugar. Ahora, noten esto, la palabra no dice por gusto que el corazón es perverso, porque cuando tú te dejas llevar por las emociones lo primero que van a hacer es te van a cegar, te ciegan y te comienzan a impulsar a hacer cosas que tú conscientemente sabes que la palabra de Dios lo niega.
Pero cuando las emociones te controlan, ¿verdad? Cuando las emociones te controlan, entonces tú cambias tus conceptos, incluyendo la palabra de Dios. Por eso es que en estas iglesias, donde se habla del bautizo del Espíritu Santo y las emociones y todo lo demás, son las primeras iglesias en dejar la palabra. Y que no me van a decir que no, pues, díganmelo, Gonzalo, no, es verdad. Las primeras iglesias en dejar la palabra de Dios han sido las iglesias pentecostales. Hablan iglesias con pastores buenos, no dudo de que hayan pastores buenos, no lo dudo. Pero hay que ser honestos y reales. Las primeras iglesias en dejar la palabra de Dios han sido las iglesias pentecostales. Sentimentalista. Porque han creado Emoción. doctrinas basadas en emociones y no en la palabra de Dios. Y cuando tú lees ahorita todas las doctrinas falsas actuales, que están negando ya algunos de ellos, porque ya como se van a morir, ya tienen miedo de la presencia de Dios. Entonces, Benigín y todo esto. La teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, la teología de la cobertura apostólica, los profetas, los estos, los otros, todititas esas doctrinas que son falsas, nacieron en esas iglesias donde tenían los recursos emocionales. Porque cuando llegaron a las otras iglesias dijeron, no, acá está la palabra. Y entonces, ¿qué dijeron? Estos conservadores, estos tienen su teología antigua, ¿no es cierto? Y se fueron en busca de los neófitos. Entonces, por esa razón, yo no creo, como les digo, en el bautizo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. Ahí en Efesios, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, que el Espíritu también hay un nivel de llenura del Espíritu. Exacto. Puede ser que tengas que tu tanque esté en cuarto, a medio tanque o el tanque lleno. ¿No? Ahorita voy a entrar a ese tema que te voy a decir. Me hiciste una pregunta, ¿no? Ah, sí. Contristar al Espíritu. Ah, el Espíritu contristado. Ahora, hay que entender también de que, siguiendo un poco la pregunta de Chantal, también es cierto que hay creyentes que tienen una experiencia con el Espíritu Santo que es sobrenatural. Porque no todos es igual. En algunos es una cosa tranquila, tú sabes que ocurrió algo en tu corazón, pero en otros no, en otros pasó algo, ¿no? Algunos tuvieron una visión, una experiencia, algo emocional, y respetamos esto. Es un don. Respetamos porque cada uno tiene sus zapatos, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus zapatos y Dios tiene para cada uno un molde diferente. Por eso la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, habiendo sido bautizados en el Espíritu, con el Espíritu, en el momento de mi conversión, ahora nos toca mantenernos llenos del Espíritu. Ahí está como una experiencia diaria y cotidiana. Y el texto que acaba de mencionar Rosa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso se va a hablar mañana. No voy a tocarlo ahora porque mañana lo van a tocar en la reunión de damas, ¿ya? No voy a hablar de este tema, pero a lo que voy es lo siguiente, para que entendamos con bastante claridad. Ser bautizado en el Espíritu significa haber sido sumergido por el Espíritu Santo en Cristo, en su obra, en su iglesia y en su reino. ¿Ya? Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te conviertes a Él. Sin embargo, nuestra carne, acostumbrada a pecar, hace que muchas veces bloqueemos nuestra relación con el Señor. ¿Qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es recuperar mi situación original de estar completamente sumergido en Él. Entonces, Él me sumergió y yo me trato de escapar, ¿no es cierto?
Es como ese animalito que tenemos Te vas a tierra enjaulado, seca, tierra seca. que si le abrimos la puerta se quiere escapar, se quiere salir, se quiere ir. Y así es como nos sentimos. Nosotros nos sentimos como, ay, estoy como preso. Y la gente piensa así, cuando en realidad estás protegido, no estás preso, estás protegido. El Señor te ha trasladado a su reino. Él no quiere que vuelvas al mundo, Él no quiere que vuelvas a meterte en la cárcel, Él no quiere que vuelvas a meterte a pecar. Pero cuando tú de alguna manera ofendes e insultas al Señor, te estás desligando de esa relación, de estar profundamente metido en Él. Ser lleno del Espíritu Santo es simplemente recuperar eso. Recuperar eso. Recuperar esa relación de estar sumergido. Entonces vas al Señor, Señor, perdona. Cada día. Esto de acá está mal. Y a veces, varias veces al día. Esto está mal. Entonces recuperas. El estar completamente mojado en él, lo recuperas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos terminando. ¿Cuáles son las evidencias de haber sido bautizados por Jesús por medio del Espíritu Santo y vivir lleno del Espíritu Santo? No lo voy a tocar ahora porque ustedes ya lo recibieron. Les entregué una hojita, ¿recuerdan en la iglesia? 18 evidencias, 16 evidencias de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Antes? Ahí está. Entonces ahí pueden ustedes eso, ahí está, eso les entregué en la iglesia a los que asistieron aquella vez. ¿Estabas ahí? ¿Tú no lo tienes? En mi caso lo tenía. ¿Sí? ¿No estabas? ¿Esto tiene? Lo podemos adjuntar en los comentarios para la gente Lo podemos adjuntar. del Facebook. Entonces son 16 evidencias que muestran Comerciantes de la fe. la presencia del Espíritu Santo en mi vida y el haber sido bautizado por medio del Espíritu. Eso es lo que yo les comenté la semana pasada, que les mencionaba. Pero existe el caso también o la posibilidad de que uno recibe el Espíritu Santo y por X circunstancias de la vida se va contristando, se va enfriando, Correcto. Y si diariamente no buscas recuperar ese nivel de comunión con el Señor, cada vez hay más frialdad y más indiferencia. Así es. Y eso les pasa incluso a hombres que son predicadores, que son personas están al servicio del Señor, pero llega un momento de rutina en su vida, ¿no es cierto?, de enfriamiento. Nosotros acá en Suiza tenemos esta costumbre no el raclette, sino el fondue. El fondue de queso, ¿no es cierto? El fondue chinois o lo que sea. Hay una clave, ¿no es cierto? Todo el fondue y toda la comida con un fondue, todo se basa en una llamita Abajo. Si no hay esa llamita, se seca. Y esta llamita hace que todo se mantenga. Todo lo demás es la comida es todo lo de afuera. Pero sin la llamita, el queso se te seca, el agua se te enfría. O sea, si no tienes la llamita, entonces exactamente pasa lo mismo con nosotros. Exacto. Y hoy en día me mandó un amigo una ilustración que me encantó. Lo invitaron de vacaciones, lo invitaron a un rancho y se fue con su familia, ¿no? Y entonces él llegó al rancho y lo primero que olió, pues las vacas y lo que las vacas hacen, y ustedes saben que las vacas botan un metano ahí, ¿no? Un gas, ¿no? Entonces hay un olor típico. Y nosotros en Suiza lo conocemos, ¿no? De cariño. Olor a Suiza. Yo Olor a tengo Suiza. cerca en mi La casa. Suiza profunda. Entonces cuando abonan los campos, entonces tú aspiras, huele rico, huele a No se Suiza. puede abrir las ventanas de mi casa Ahora. porque huele después de todo. ¿Entiendes? Ahora, él dice que llegó con su familia y lo primero que le llamó la atención fue el olor a las vacas y al excremento de las vacas. La bosta que le llaman. ¿No es cierto? Pero se iban a quedar 10 días. ¿Ya? Entonces, en un principio la esposa dijo, "Uah,
ese olor, Te ¿no es cierto? acostumbras después. Y luego siguieron, bueno, al día siguiente se levantaron y tomaron desayuno rico con leche fresca de vaca y salieron con los hijos a jugar con las vacas y luego con los animales y luego en el establo y el día 2 y el día 3 y entonces el día 4 le pregunta él a su esposa y le dice, ¿te has dado cuenta? ¿Habrá pasado algo? Porque ya no huele. Ya estoy acostumbrado. Y la esposa de Aarón le dijo, no es que no huela, es que ya nos acostumbramos. Así es. Y esto es lo que pasa con el pecado. Si tú no te estás removiendo del pecado, Si no te estás bañando, te sumergiendo. comienzas Acostumbrar. a hundir Ahora, en el pecado, sí. te acostumbras al pecado. Te va arrastrando, te va arrastrando, te va arrastrando hasta que Y ya... esa no es puedes la volver. idea del domingo en la prédica. Esa es la idea. La idea es que cuando tú llegues a la iglesia, que la prédica te remueva, ¿no? Claro. Que no llegues a la iglesia y salgas, Igual. ay, qué bien que estoy. O sea, si no realmente te remueve, diga, oye, Qué fíjate, cochino estoy. Nunca llegaré. Como quien acá sabe. está palma, exacto. Un cachetón. Es como nosotras cuando nos encontramos los miércoles en la oración. Sí. Y llegamos, terminamos de orar y como, ¡ay, qué rico! Nos sentimos, porque nos miramos, ¿no? Claro. ¡Ay, qué rico el terminar de orar y de disfrutar el tiempo de orar juntos, ¿no? Y al día siguiente, cuando amanezco por la mañana, es que como que, ¡ay! Esa necesidad de buscar la palabra, de leer y cómo lo entiendes y qué alegría te da. Claro. Y vienes al viernes, disfrutas de esto y continúas, ¿no? Tienes que alimentarte permanentemente. Exacto, y en eso te das cuenta de que cuando te llaman por teléfono o alguien está necesitado de la palabra y cómo van fluyendo las cosas, ¿no? Van fluyendo y puedes ayudar y apoyar en todo esto, ¿no? Y este es el punto. El punto es que leí un comentario el día que decía, un pastor decía, yo no soy llamado a llenar la iglesia de gente, yo soy llamado a llenar el cielo de gente. Ajá, sí lo dice. Y si para eso tengo que ser duro en la prédica, lo voy a hacer. O sea, la verdad es que muchas veces la iglesia tiene esa función, por eso la importancia de asistir. Porque el hecho solo de asistir ya escuchas el mensaje, ya escuchas la palabra te remueve, te hace pensar. No es que te están insultando, sino están edificando tu vida para que busques al Señor, ¿no? Y entonces, y por eso dices, uy, caramba, estoy fallando en esto, estoy fallando en el otro. Y entonces buscas al Señor, el Señor, necesito que me ayudes en esto también, necesito que me ayudes acá. Y cuando tú vas buscando, le dices, Señor, tú me metiste, ¿no? Tú me metiste en el cuerpo de Cristo, tú me metiste en la obra de Cristo, no quiero salir, quiero mantenerme allí, quiero que me vuelvas a sumergir. Y entonces ese vivir es vivir lleno del Espíritu Santo y cada día buscar ese bañarme en el... ¿Tú te acuerdas del pastor David Morse? Claro. Él nos dio una vez un retiro, una jornada, y nos dio, lo apunté aquí en mi Biblia, nos dio 20 síntomas de sequedad espiritual. Qué bueno. Interesantísimo, pero bueno, acá los tengo apuntaditos, si quieren, y los voy a poner en limpio para Sabina va de oro, ¿no? ¿Ah? Sabina va de oro. Sí, la primera dice, pérdida del tiempo devocional, Sí. indiferencia hacia Dios y las manifestaciones de su amor a mí. ¿No? Después dice, vida espiritual fría, vacía, experto en Biblia, o sea, tú conoces la Biblia, Bibliocéfalo. pero la palabra no está en ti, ¿no? Corazón indiferente a las cosas espirituales, no hacer lo bueno sabiendo hacerlo, ¿no? Son 20, las tengo que... Pero deberías escribirlo. Sí, voy a sí. Ahora que estás acá, que tienes tiempo, Sí, sí. ¿tienes computadora? Tiene secretaria. Yo tengo acá cosas de él, acá Claro. de sus prédicas, venía pues a Pero campañas, ¿no? eso es todo un ministerio. uf. Es todo un ministerio. O sea, ponerte a escribir todo lo que has escuchado en estos años. Para escribirlo en Esta papel Biblia tiene y pues como compartirlo. 40 años, ¿no? Claro. Y la tengo ya despedazadita, pero no me deshago de ella por nada. Me han ofrecido Yo no sé muchas cómo veces ustedes regalar. demoran.
¿Ah? Yo no sé cómo a ustedes les dura su Biblia. No, a mí me dura porque la cuido y tengo que volverle. Ahora que vaya a Perú, la voy a hacer empastar otra vez. Encontré una dirección acá que me las empastan en Berna. ¿Así? Si mando esa, me la empastan. Allá en Lince Pero hay me da tanta una imprenta que empasta Biblias. ¿Sí? Sí. Ahí la veo. Ya, vamos a hablar para terminar. Ya. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Esa visión que nos das, bautizándonos en el Espíritu, Señor, sumergiéndonos en la obra de Cristo en la cruz, sumergidos en tu cuerpo, sumergidos en tu reino. Oh Dios, cuánta gente en la iglesia necesita ser bautizada con tu Espíritu. Aún no han nacido de nuevo, aún no han conocido esta verdad. Guíalos a tus caminos, oh Dios, guíalos a ti. Bendícenos, Señor, con tu presencia este domingo en la iglesia. En el nombre de Jesús.